Sigamos trabajando con la idea de los vectores unitarios. En este caso acabamos de ver que si tomamos el vector 3,4 y lo multiplicamos por 1 entre su norma, en este caso lo multiplicamos por un quinto, lo que obtenemos es un nuevo vector, en este caso el vector 3 quintos, 4 quintos, y acabamos de ver que la norma de este nuevo vector es precisamente 1. Es decir, digamos, por decirlo de alguna manera, pudimos transformar o multiplicar al vector original por un escalar adecuado de tal forma que el nuevo vector tiene norma 1. Me interesa hacer un dibujo de esta situación. Es decir, otra vez, como siempre, pintamos nuestro plano cartesiano. Ahí está más o menos. Ahí está. Tenemos el vector 3. Tenemos el vector 3,4 que está aquí. Es decir, este es el vector v de coordenadas 3,4. Como flecha o como vector, pues es el vector que va de aquí a acá. Y lo que hicimos ahorita es multiplicarlo por un quinto. Y lo que obtuvimos es un nuevo vector. Ese nuevo vector, lo que se pretende o lo que quiero hacer ver es que este nuevo vector es más pequeño que el original. Digamos, más o menos sería como este. Este nuevo vector es el que tiene coordenadas 3 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Y lo que me interesa ahorita hacer notar es lo siguiente. Este nuevo vector, como tiene norma 1, es decir, como la longitud de esta flecha es 1, notemos lo siguiente. Yo voy a construir la circunferencia que tiene centro en el origen del plano cartesiano y tiene radio 1. A esa circunferencia le vamos a llamar circunferencia unitaria o círculo unitario. Esa circunferencia más o menos andaría como por aquí, más o menos. Y si se fijan, el vector que construimos, el vector 3 quintos, 4 quintos, como punto, es un punto que está sobre la circunferencia unitaria. Y también otra cosa que quiero hacer notar es que esto que estamos haciendo se vale no solamente para el vector, obviamente se vale para cualquier otro vector, no solamente para el vector 3,4. Es decir, si yo considerara cualquier otro vector de cualquier tamaño, digamos a este vector que le llamemos U1, este vector U1 le podríamos hacer exactamente el mismo procedimiento, es decir, multiplicar a este vector por 1 entre su norma y lo que obtendríamos es un nuevo vector que tiene norma 1 y ese nuevo vector como punto sería otro de los puntos de este círculo unitario. E insisto, eso se vale para cualquier otro vector independientemente de la dirección y del tamaño que tenga. Cualquier otro vector, etcétera, todos los posibles vectores, al irlos multiplicando por 1 entre su norma, lo que estamos haciendo es obtener nuevos vectores, todos de norma 1. Y todos esos vectores como puntos son puntos que van a estar viviendo en el círculo unitario, porque el círculo unitario pues son precisamente todos los puntos que están a una unidad del origen, es decir, todos los puntos del círculo unitario, su norma es precisamente 1 porque son radios de esa circunferencia. Lo que quiero decir es lo siguiente: muchas veces, más que
me voy a centrar otra vez en el ejemplo. Muchas veces, más que querer trabajar específicamente con el vector 3,4, muchas veces solamente vamos a querer trabajar con el vector que tiene la dirección del vector 3,4. Es decir, que muchas veces en lugar específicamente de trabajar con este vector, lo que nos va a interesar de este vector no es él, sino más bien su dirección. Y en ese sentido, más que trabajar con él, nos convendrá o nos va a empezar a convenir trabajar con el vector que tiene la misma dirección que el 3,4, pero que tiene norma 1, es decir, que es unitario. Por eso, lo que estoy tratando de hacer ahorita es justificar que como hay infinidad de vectores, cada uno de ellos tiene una dirección y por lo tanto, más que trabajar directamente con los vectores, lo que vamos a trabajar es con sus vectores unitarios, porque van, digámoslo así, a conservar cada uno la dirección respectiva, pero su norma se va a simplificar porque es 1. Es decir, lo que quiero ahorita es que notemos que todos los que el conjunto de todos los vectores unitarios, pues precisamente lo podemos pensar como el conjunto de todos los puntos que están en el círculo unitario. Cada punto del círculo unitario representa un vector de norma 1, que a su vez cada vector de norma 1 representa una dirección, es decir, cada uno de estos vectores de norma 1 se pudo obtener a partir del vector correspondiente a haberlo dividido entre su norma. Entonces, este conjunto de vectores unitarios, o es decir, al conjunto de todos los vectores unitarios, le vamos a llamar el círculo unitario. Y es precisamente la definición que queremos establecer en este momento. Es decir, ahora sí, el círculo unitario. La definición es lo que acabamos de decir. Al conjunto de todos los vectores unitarios de R2 le vamos a llamar S1. Esta S es como una S garigoleada o una S, por ejemplo, cuando ponemos R1, esa R lo voy a escribir. Por ejemplo, al escribir R1 ponemos una R como con dos líneas. En ese sentido, esta S trato de que sea parecido a algo de este estilo. Entonces, S1 va a representar o representa más bien precisamente por definición el conjunto de todos los vectores cuya norma es 1 y por lo tanto si un vector tiene norma 1 es un punto que está en el círculo unitario. Y aquí dice justamente eso, S1 es el círculo unitario por definición y de manera más en general, Sn es el conjunto, por definición es el conjunto de todos los vectores de Rn más 1. Si nos fijamos, S1 vive en R2, por lo tanto Sn vive en Rn más 1. Sn sería la esfera unitaria de Rn más 1. Son todos los vectores que en Rn más 1 tienen norma 1. Ahora, dos vectores que siempre van a resultar muy importantes y muy útiles son el vector E1 y el vector E2. De hecho, al vector E1 y al vector E2 le vamos a llamar la base canónica. Es evidente, bueno, aquí hace falta hacer un dibujito. Lo voy a hacer ahorita. Por ejemplo, si ponemos el plano cartesiano y hace falta la regla. Si ponemos el plano cartesiano, ahí está. Si ponemos nuestro plano cartesiano otra vez, ahí está. Nosotros acabamos de decir que la esfera o el círculo unitario pues es precisamente el círculo que tiene radio 1. Ahorita la voy a pintar más grande para que se vea con claridad lo que estamos haciendo. Hay que cambiar. Más o menos sería así.
Supongamos que es una esfera. Ahora, el punto E1 al que nos estamos refiriendo ahorita, pues es precisamente el punto de coordenadas 1,0. Es fácil ver que el vector de coordenadas 1,0 pues es precisamente este punto. Aquí está E1 que tiene coordenadas 1,0 y E2 pues si nos fijamos es ortogonal a E1 y obviamente está sobre el eje Y. E2 tiene coordenadas 0,1. Obviamente la norma de E1, es decir, el tamaño de la flecha de E1 es 1. Es decir, E1 como punto es uno de los puntos del círculo unitario, es decir, es un vector unitario y lo mismo E2. Estos dos vectores le vamos a llamar la base canónica. Son dos vectores que creo que no es difícil convencerse de que van a ser muy útiles porque precisamente E1 está sobre el eje X y tiene norma 1 y E2 está sobre el eje Y y también tiene norma 1. Entonces ahorita solamente los definimos. E1 es el vector 1,0 que está sobre el eje X, E2 es el vector 0,1 que está sobre el eje Y. Es evidente que ambos vectores están o viven en el círculo unitario. Ahora, de manera más en general, acabamos de decir que cualquier punto que está sobre el círculo unitario, pues debe de tener por definición norma 1. Es decir, si yo uno este punto con el origen, el tamaño de esa flecha, el tamaño de esta flecha es 1. Y si nos fijamos, cada ángulo o cada punto que está sobre el círculo unitario, al pintar su flecha, determina un ángulo con el eje X o determina un ángulo con el vector E1, porque el vector E1, por definición, diría yo, está sobre el eje X. Entonces, al ángulo que forma un vector con el eje X o con el vector E1 lo vamos a llamar o ya denotémoslo con teta. Entonces esto corresponde con lo que siempre sabemos hacer. Sabemos que el ángulo de un vector se mide de esta manera. Ahora, si nos fijamos, precisamente por como estamos trabajando en el círculo unitario, podemos aplicar las identidades trigonométricas que todo mundo, diría yo, conocemos. Nosotros sabemos y de hecho aquí ya no sé si hacer otro dibujo o ya empezar a utilizar voy a seguir utilizando y después lo voy a resumir en esta figura. Entonces, si yo tengo un punto en el círculo unitario, nosotros sabemos que por definición, es decir, si empezamos a utilizar las identidades, las funciones trigonométricas, por ejemplo, coseno de teta y seno de teta, nosotros sabemos que el coseno por definición es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa y que el seno por definición es igual, aquí me equivoqué, es cateto adyacente, y que el seno por definición es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, si nos fijamos, como esto es el círculo unitario, podemos aplicar directamente las funciones trigonométricas, es decir, el seno de teta, donde teta es este ángulo, en este momento es el seno de teta sería cateto opuesto que coincidiría con este segmento entre hipotenusa, pero la hipotenusa vale 1. Por lo tanto, por definición, este segmento es directamente el seno de teta. Y de manera análoga, este segmento es por definición el coseno de teta. Es decir, a un punto que está sobre el círculo unitario, en lugar de llamarle simplemente X, lo vamos a denotar utilizando el ángulo que ese punto forma con el eje de las X. Es decir, este punto le vamos a llamar U de teta. Y vamos a leer lo que dice aquí. Si un punto está en ese 1, lo vamos a nombrar o lo vamos a denotar como U de teta, lo cual significa que ese punto que está en el círculo unitario forma
ángulo teta precisamente, o sea, el ángulo que forme con el eje de las X es el ángulo que vamos a utilizar para nombrar a ese punto. Forma un ángulo teta con E1, es decir, forma ángulo teta con el eje de las X porque E1 está en el eje de las X. Y vamos a estar midiendo los ángulos siempre en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, vamos a decir que este sentido, que es el sentido contrario a las manecillas del reloj, para nosotros va a ser, digámoslo así, el sentido positivo de medir un ángulo. Por lo tanto, si un ángulo lo estamos midiendo o leyendo en esta dirección, en ese momento estaríamos leyéndolo en sentido negativo. Entonces, pues con lo que acabo de decir, debe de ser ya claro lo que esta parte. Nosotros, si nosotros tenemos el círculo unitario, es decir, este círculo tiene radio 1, acabamos de decir, por ejemplo, que el punto E1 es el punto que está sobre el eje X, que tiene coordenadas 1,0, y que E2 es el punto que está sobre el eje de las Y y que por lo tanto tiene coordenadas 0,1. Y cualquier otro punto que esté sobre el círculo, sus coordenadas, cualquier otro punto cualquier otro punto o cualquier otro vector unitario que esté sobre el círculo unitario, valga la redundancia, lo vamos a nombrar como U de teta, donde precisamente esta teta que utilicemos para nombrar a este punto es precisamente el ángulo que este punto está formando con el eje de las X. Y ahora, insisto, si ocupamos las funciones trigonométricas coseno y seno, nos podemos dar cuenta fácilmente de esto, que la coordenada X de U de teta coincide por definición de funciones trigonométricas, por definición de coseno, la coordenada X de U de teta coincide con el coseno de teta y la coordenada Y de el U de teta coincide con el seno de teta. Es decir, tiene total sentido decir que las coordenadas de U de teta, donde U de teta pertenece a ese 1, son por definición coseno de teta, seno de teta. Esto yo esperaría que nos suene más o menos familiar, porque estoy seguro que ya lo hemos trabajado en o sea que cada uno de ustedes ya lo han trabajado en algún momento. En el círculo unitario, cualquier punto que está en el círculo unitario, sus coordenadas XY coinciden precisamente con el coseno del ángulo y con el seno del ángulo respectivamente. Ahora, otra cosa que en algún momento seguramente ya hemos utilizado son las coordenadas polares. Nosotros sabemos, por ejemplo, aquí otra vez voy a hacer un dibujito sencillo porque creo que se entiende. Nosotros sabemos que podemos dar las coordenadas de un punto. En lugar de utilizar coordenadas rectangulares, podríamos también utilizar coordenadas polares. Es decir, si nuevamente ponemos un eje coordenado, este punto, por ejemplo, cualquier punto, llamémoslo U, podríamos decir que tiene coordenadas X, Y, lo cual significaría que, por ejemplo, esta longitud es X y significaría que esta longitud es Y. Estas serían o son sus coordenadas rectangulares o cartesianas. Pero sabemos que también un punto lo podemos ubicar de otra manera, no solamente con coordenadas cartesianas o rectangulares. De hecho, también ya hemos visto que un punto del plano se puede ubicar o localizar, por ejemplo, con coordenadas baricéntricas. Y otra forma de localizar un punto es precisamente con coordenadas polares, en donde para ubicar este punto, es decir, para poder llegar a él, yo necesitaría saber dos cosas. ¿Qué ángulo forma este vector
con el eje de las X, es decir, necesitaría saber este ángulo y necesitaría saber a qué distancia del origen está ubicado el punto U, es decir, necesitaría conocer la longitud de este segmento o la longitud de esta flecha si estoy pensando a U como un vector. Es decir, en este momento esta flecha obviamente lo que mide es precisamente la norma de U. Por lo tanto, podemos decir que las coordenadas de un punto U en coordenadas polares son, en lugar de poner X ponemos el ángulo y en lugar de poner Y ponemos la norma del vector, es decir, lo que está aquí escrito. Sea un vector X distinto del vector 0, teta, la norma de X son las coordenadas polares del punto X, es decir, X es igual a teta, la norma de X, donde teta es el ángulo que hace válido lo siguiente, es decir, si se fijan, este vector U, a su vez, por ejemplo, si yo pintara el círculo unitario, lo voy a pintar ahorita aunque me quede un poco feo. Si yo pintara el círculo unitario, aquí me quedaría a su vez un punto que está en la misma dirección que U, pero que es de los del círculo unitario. Y hemos dicho que los puntos del círculo unitario, a este punto lo llamaríamos U de teta. Es decir, el punto X, y aquí habría que cambiar las letras para no confundirnos, porque aquí le estamos llamando a este X, y a esta flecha, toda esta flecha es la norma de X. Ahora, el punto X, digámoslo así, tiene su correspondiente vector unitario. Y creo que eso es evidente. Este vector unitario lo vamos a nombrar a partir de conocer el ángulo que el vector unitario forma con el eje de las X. Pero ese ángulo, el ángulo que forma este vector es el mismo ángulo que forma X. Es decir, el vector X es igual a este vector unitario multiplicado ahora por la norma del vector. Espero que se entienda. Fíjense, así como a partir de tener X yo puedo achicarlo, por decirlo así, y llegar a U de teta, ahora a U de teta yo puedo agrandarlo para llegar a X. Es justamente lo que estoy diciendo con esta parte. Entonces, lo interesante de las coordenadas polares es esto, ¿no? Que cualquier punto del plano lo podemos ubicar diciendo qué ángulo forma ese punto del plano con el eje de las X y diciendo a qué distancia o qué tan alejado está ese punto del origen. Y lo podemos empezar a relacionar con todos los puntos que están en el círculo unitario, porque para cualquier vector X hay un punto del círculo unitario que está en la misma dirección que X. Espero que con este dibujo se entienda eso. Para cualquier punto que esté en cualquier lugar del plano, para cualquier X, hay un elemento del círculo unitario, es decir, hay un U de teta que está en la misma dirección que X, solamente que vive en el círculo unitario. ¿Sale? Entonces, y ya, por último, la definición que vamos a dar es la definición de ángulo entre dos vectores. Esta definición a lo mejor parece más complicada de lo que es, pero a mí me gustaría que más bien nos quedemos con una versión intuitiva de lo que significa el ángulo entre dos vectores. Si yo tengo el vector X y tengo el vector Y, creo que a nadie le cuesta trabajo saber que el ángulo entre X y Y pues es el ángulo que hay precisamente entre la recta, entre la flecha X y entre la flecha Y. Ahora, como hemos dicho que ir en el sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo e ir en el sentido de las manecillas del reloj es sentido negativo, por eso podemos decir que los ángulos van a tener orientación, es decir, va a haber ángulos orientados positivamente y va a haber ángulos orientados negativamente, y eso lo vamos a representar con esta flecha. Es decir,
el ángulo entre X y Y como la flecha ahorita va en esta dirección, el ángulo, estoy pensando que el ángulo yo lo estoy midiendo como tomar al vector X como lado inicial y tomar al vector Y como lado final. Es decir, el ángulo entre X y Y, ahorita al escribir esto, estoy pensando que es el ángulo que va de X a Y. Y es igual al ángulo que tenga X menos el ángulo, y es igual al ángulo que tenga Y menos el ángulo que tenga X. Si el ángulo que tiene Y es beta, o sea, si el ángulo que forma Y con el eje de las X es beta y el ángulo que forma X con el eje de las X es alfa, pues de manera muy natural o muy intuitiva el ángulo entre X y Y, el ángulo que va de X a Y, pues es muy intuitivo decir que es beta menos alfa. Y como le estamos poniendo orientación, también yo diría que es muy intuitivo pensar que este ángulo y el ángulo que va de Y a X deben de tener signos contrarios. Por lo tanto, el ángulo que va de X a Y es menos, tiene signo contrario con respecto al ángulo que va de Y a X. Esto, sobre todo, lo que vamos a utilizar es nada más la noción de ángulo entre dos vectores, y esa noción es muy intuitiva. La noción entre el vector X y el vector Y es el ángulo que hay entre X y de manera general vamos a medir esos ángulos tomando en cuenta que la dirección contraria a las manecillas del reloj es la dirección positiva. Más allá de eso, la notación a lo mejor muchas veces no la vamos a utilizar tal cual como aparece aquí, pero no está de más pues dar las definiciones lo más formales que podamos. Entonces, pues hasta aquí le voy a dejar con las definiciones. Lo que acabamos de hacer es precisamente definir el círculo unitario como el conjunto de todos los vectores que tienen norma 1. Además, dijimos que si un vector está en el círculo unitario, ese vector lo vamos a denotar como u de teta, donde teta representa el ángulo que ese vector forma con el eje de las X. Y además cualquier vector que está en el círculo unitario lo podemos representar en coordenadas cartesianas como coseno de teta, seno de teta, porque precisamente cualquiera que ha trabajado en el círculo unitario sabe que en el círculo unitario la coordenada X corresponde con el coseno del ángulo y la coordenada Y corresponde con el seno del ángulo. Y finalmente lo que hicimos fue definir ángulo entre dos vectores, que de manera intuitiva el ángulo entre dos vectores yo diría es lo que tiene que ser. Pues es precisamente el ángulo que hay entre las dos flechas que representan a esos dos vectores. Le voy a dejar hasta aquí y continuamos en el siguiente video.